Venganza con Karen. Tu título universitario no es esencial, cariño, dijo Greg, masticando su chicle como si le debiera dinero. Mi hijo se hará cargo el próximo trimestre de todos modos. Necesitamos a alguien que realmente entienda los sistemas de hoy, no lo que aprendiste en tu torre de marfil hace 10 años. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta frente a una sala de conferencias completa. Finanzas, recursos humanos, marketing, incluso 2 tipos de mantenimiento lo oyeron. Nadie se rió. Nadie dijo nada tampoco. Solo el bajo zumbido de las luces fluorescentes y el sordo golpeteo del bolígrafo plateado de Greg rebotando en la mesa como un metrónomo barato contando los segundos hasta el próximo insulto. Karen permaneció sentada, no paralizada, sino quieta como el ojo de un huracán. Tenía las manos cuidadosamente entrelazadas en el regazo, las piernas cruzadas por los tobillos, esa cicatriz en su pulgar izquierdo atrapando un poco de luz de la ventana. Se la hizo mientras recableaba un sistema heredado sola a la 1 de la mañana durante el pánico de una fusión hace 2 años. Ni Greg, ni Brett, ni ninguno de los visionarios estratégicos que ahora abarrotaban la sala de juntas con sus vapers y botellas de agua reutilizables con forma de mancuernas. Pero ella sí lo recordaba. Y esto también lo recordaba. En cambio, tomó su bloc de notas, hizo clic con su bolígrafo una vez y, debajo de la mesa, grabó con el discreto llavero que siempre llevaba colgado de su bolso para el portátil. La política de la empresa no decía nada sobre llaveros personales. Y mientras Greg se lanzaba a otra diatriba sobre cómo la agilidad significaba ignorar los diagramas de Gantt y simplemente dejarse llevar, Karen, con calma, hacía otra pequeña marca al margen de sus notas, como si contara hormigas en un picnic. Había empezado sutilmente al principio, un sarcástico, gracias, profesor, cuando presentó una estructura de mitigación de riesgos de 3 niveles para la migración de proveedores. Una broma durante una reunión trimestral de todos los empleados sobre cómo Karen probablemente usaba una máquina de escribir en casa. Y ese mensaje de Slack, el maldito mensaje de Slack donde Greg respondió, demasiado largo, no leía un breve de cumplimiento de 3 frases. Lo reporto ARR. HH. Le agradecieron por aumentar la visibilidad y lo registraron para referencia interna. Traducción. Absolutamente nada sucedió. No fueron solo palabras. Luego vinieron los cortes silenciosos. Restricciones de acceso, invitaciones a calendario a las que su nombre se omitía accidentalmente. Una auditoría repentina del presupuesto de su departamento fue marcada como inflada, a pesar de que había gastado un 15% menos de lo previsto en los últimos 3 años fiscales. Luego vino la propuesta de reestructuración, optimización interfuncional, la llamó Greg. La había colocado entre compras y legal en una nueva estructura llamada habilitación operativa. Ahora estaba a 5 pasos de distancia de cualquier cosa que realmente importara, pero aceptó el cambio de título con un asentimiento. Directora de Estrategia de Sistemas se convirtió en jefa de procesos y supervisión delegado. Greg se encogió de hombros y dijo que ella era la conserje de lo viejo. No se peleó. No entonces. Porque la cosa con los sistemas reales, no los de PowerPoint, es que no colapsan de golpe, se pudren lentamente, en silencio. No te das cuenta hasta que el sótano se inunda y se va la luz. Y de repente, le estás gritando a una caja de fusibles que nunca te molestaste en etiquetar. Karen fue la etiqueta durante 9 años. Había sido la cinta adhesiva y la malla de acero que sostenían la columna vertebral digital de la empresa. No hacía ruido al respecto. No hacía smooching ni comidas de trabajo ni utilizaba frases como sinergia escalable. Cuando la transición de 2019 de Legacy Secure a Omnipath casi hizo explotar el archivo de datos de clientes, ella fue la que lo salvó un domingo sin horas extras, en sandalias, usando una VPN medio muerta y una cadena de comandos de emergencia que ni siquiera debería haber funcionado. Ahora veía a Greg blandir su nuevo título como un borracho con un mazo, burlándose de sus diagramas de procesos frente a su hijo Brett. Ni siquiera había escrito una línea de código en su vida, pero tuvo la audacia de decir, Karen, creo que solo tienes miedo a la innovación. ¿Miedo? No, cariño. Miedo era estar sentada en su apartamento en 2015, rezando para que un parche de seguridad no dejara inutilizable el mainframe durante el fin de semana largo porque la única otra persona que podría haber ayudado estaba en México y desconectada. Esto era teatro, y ella estaba escribiendo el guión discretamente detrás de escena. Después de cada humillación pública, Karen no lloraba, no se enfurecía, copiaba archivos, imprimía copias de seguridad, documentaba registros de cambios, revisaba manuales de empleados, cruzaba cláusulas. Se aseguraba de que su firma no estuviera en nada nuevo, nada que Greg pudiera culparle una vez que el pegamento que sostenía su imperio comenzara a derretirse. Y programó algo, un memorándum, un pequeño paquete de cumplimiento fechado, que se enviaría automáticamente al presidente de la Junta si el líder del proyecto cambiaba dentro de las 2 semanas posteriores a una presentación crítica. Lo había programado como una mina terrestre, no porque fuera vengativa,
no porque quisiera sangre, sino porque la habían llamado irrelevante. Y el sistema que diseñó, el que Greg llamó desordenado, no le importaba su título. No le importaba quién era su hijo. Le importaba la secuencia, los plazos y las consecuencias. Karen solo se aseguró de que alguien oyera el clic antes del estallido. Sucedió un jueves. La lluvia había engrasado el estacionamiento como una capa de aceite, y Karen llegó temprano, a las 6:43 de la mañana, como siempre. A las 8:12 de la mañana, estaba sentada en la sala de conferencias C con un café tibio y un mapa de ruta trimestral impreso doblado en su regazo como una bandera de rendición que no tenía intención de agitar. Greg entró con 4 minutos de retraso. Ojos inyectados en sangre, como si hubiera estado bebiendo o felicitándose a sí mismo frente a un espejo toda la noche. RR. HH. Lo seguía, una mujer llamada Mel, que solía dirigir la formación en diversidad y ahora pasaba la mayor parte de sus días pretendiendo que las decisiones de Greg tenían sentido. Greg no se sentó, solo se apoyó en el borde de la mesa, con los brazos cruzados sobre una nueva camisa abotonada que aún tenía un pliegue visible del embalaje. Sonrió como un hombre que creía que le estaba haciendo un favor. Vamos en una dirección diferente, dijo. Karen parpadeó una vez lentamente. Greg continuó, por supuesto, no es personal. Has hecho un buen trabajo. Realmente, pero estamos tratando de modernizarnos, ser más adaptables y, francamente, necesitamos a alguien que hable el idioma de ahora. Mel se movió incómodamente. Tenía un portapapeles, un paquete grapado con el nombre de Karen en rotulador azul grueso. Tenía el olor de algo ensayado y desinfectado. Karen levantó la vista. ¿Quién me reemplaza? Greg no vaciló. Ella lo miró fijamente. Sin expresión, sin cejas levantadas, sin tics en la boca. Greg malinterpretó el silencio como aprobación. Es joven, ambicioso, lleno de ideas. El tipo de perspectiva fresca que la Junta ha estado pidiendo. Karen no le recordó que la Junta nunca había pedido nada parecido. No mencionó que Brett, hasta el último recuento, había abandonado 2 startups, había suspendido su programa de MBA y una vez le preguntó si SSL era un tipo de sándwich. En cambio, miró a Mel. ¿Es esto efectivo de inmediato? Mel asintió como si lo hubiera practicado frente al espejo esa mañana. Sí, pero te daremos el resto del día para recoger tus cosas. Greg fue lo suficientemente amable como para eximirte del periodo de transición de 2 semanas. Qué generoso, dijo Karen con frialdad, su voz como la escarcha formándose en una ventana. Se levantó lenta y precisamente. Ni un solo movimiento desperdiciado. Su bolso ya estaba empacado debajo de la mesa. Su portátil, cargador, cuadernos, una carpeta de Manila marcada como copia de seguridad de la arquitectura 4. Le entregó su credencial. No a Greg, sino a Mel deliberadamente. Greg le dio un último floreo. Sin resentimientos, ¿verdad? Y si alguna vez quieres consultar, quizás ayudar a Brett a integrarse. Karen lo miró con ese tipo de tranquilidad que hacía sudar a la gente en silencio. Él estará bien, dijo. Estoy segura de que sabe exactamente lo que está haciendo. Y luego se fue. No volvió a su escritorio. No hizo una publicación de despedida en Slack. No lloró en la escalera ni abrazó a nadie para despedirse. Fue directamente al garaje de estacionamiento. Se subió a su viejo Volvo y se sentó con las manos en el volante durante exactamente 3 minutos. Sin música, sin lágrimas, solo el suave pitido de una notificación en su teléfono. Un mensaje enviado. Paquete de cumplimiento en cola. Quedan 13 días para el bloqueo de transferencia. Era un sistema automatizado que ella misma había construido durante la renovación de proveedores en marzo. Enterrado en el marco de cumplimiento, fue diseñado para crear una cadena de responsabilidad si el líder del proyecto cambiaba durante fases de transición clave. No era ilegal, ni siquiera era secreto, solo técnico, específico, pasado por alto porque nadie lee la letra pequeña de sus propias redes de seguridad. Había adjuntado su entrega final la noche anterior. Y en la oscuridad silenciosa de su apartamento, comprobó 3 veces el temporizador. Si el líder de ese proyecto cambiaba de manos dentro de los 14 días hábiles, el paquete activaría una cláusula adicional. Esa cláusula enviaría un informe completo, incluidas estimaciones de exposición financiera y marcadores de reasignación de liderazgo, al enlace de cumplimiento de la Junta y, por defecto, al asistente del presidente. Greg no lo había leído. Por supuesto que no. La había llamado demasiado académica mientras escribía el andamiaje procedural que hacía posible su trabajo. Se había reído de su documentación mientras construía su imperio sobre sistemas que solo ella entendía. Ahora, estaba volando a ciegas y orgulloso de ello.
A las 3:08 de la tarde, se salió de la autopista y entró en el estacionamiento de autoservicio donde guardaba sus discos de copia de seguridad. No estaba paranoica. 3 copias, una encriptada en la nube, una en almacenamiento en frío, un archivo analógico. Sacó la unidad flash de la guantera y comprobó la etiqueta. Configuración final, Sierra Stack. No la necesitaba, pero se sentía bien tener algo sólido en la mano. Más tarde esa noche, rechazó todas las llamadas de excoempleados, ignoró 2 mensajes de LinkedIn y 3 mensajes de mail que empezaban simplemente con «¿Cómo estás?». Se sirvió una copa de vino, abrió su portátil y se eliminó de todos los paneles de administración en los que había estado alguna vez. Luego se recostó, abrió un documento de texto en blanco y lo tituló simplemente «Notas de contingencia de transferencia de responsabilidad». No sabía cuándo se darían cuenta de lo que habían hecho, pero lo harían. Brett apareció el lunes, luciendo zapatillas sin calcetines y un blazer que todavía tenía la etiqueta de la marca cosida en la manga. Entró tambaleándose en el ala de operaciones como si estuviera haciendo una audición para un drama de startups de Hulu. Lo primero que hizo fue desenchufar la configuración de doble monitor de Karen y reemplazarla con su MacBook y una vela aromática. Sin bromas, vainilla, la encendió allí mismo delante. Convocó una reunión improvisada a las 10:07 de la mañana. Alineación intensa. La llamó. Bien, dijo Brett, sentado en el viejo escritorio de Karen. Vamos a eliminar toda esa mierda heredada. Si no puedes explicarme un sistema en menos de 60 segundos, es demasiado complicado. La simplicidad es innovación. Les dio a todos 24 horas para presentar resúmenes en viñetas de sus flujos de trabajo. Ni uno solo de ellos tenía menos de 3 dependencias críticas ligadas a la pila de sistemas retirados de Karen. Brett no las leyó, hojeó la primera página de cada una, le pegó una nota adhesiva que decía TBD y las tiró en una caja de Amazon reciclada debajo de su escritorio. Canceló la llamada quincenal de revisión de proveedores, alegando que era una pérdida de tiempo, y le dijo a compras que simplemente reconstruyeran los contratos desde cero si era necesario. Cuando le preguntaron sobre el paquete de cumplimiento programado para revisión final la próxima semana, agitó la mano. Solo optimízalo. El miércoles, cuentas por pagar detuvo 2 facturas de contratistas, faltaban metadatos. Brett acusó al software de finanzas de estar desactualizado. Cuando se explicó que Karen había mantenido esos permisos manualmente a través de un sistema de anulación en capas, Brett respondió. Sí, ya no hacemos matrices de anulación. Confío en la gente. El sistema dejó de confiar en él casi de inmediato. A 2 ingenieros se les revocó el acceso debido a credenciales incompatibles durante una actualización del sistema. El entorno de pruebas se borró. Soporte al cliente marcó un extraño pico de duplicación de tickets de la nueva integración de autoetiquetado que Brett aprobó sin revisión. La culpó a la laberíntica de Karen. Mientras tanto, en un rincón tranquilo del silencio suburbano, Karen estaba sentada en su porche trasero, con el portátil cerrado, leyendo una novela de bolsillo. La lluvia golpeaba contra el tejado como una cuenta atrás lenta. De vez en cuando, su teléfono zumbaba. Mensaje de Devon, su exadjunto. Perdimos el esquema maestro. Brett dijo, no lo necesitamos. ¿Qué significa eso? Correo electrónico del gerente de mantenimiento. Solo para tu información, Brett intentó anular el sistema de credenciales, y ahora ninguno de los ejecutivos puede acceder al piso seguro. Seguridad está enfadado. Mensaje directo de Slack de Ángela de Legal a través de una cuenta personal temporal. ¿Dejaste algo atrás para ayudarnos? Está borrando archivos de configuración como si fuera buscaminas. Karen no respondió. Abrió su OneDrive y comprobó los registros de acceso. Brett ya había intentado abrir la carpeta de documentación privada. Ella la había borrado antes de irse, 2 veces a la 1:42 de la mañana y a la 1:57 de la mañana del domingo por la mañana. El pánico siempre llega entre la medianoche y el amanecer. El jueves por la tarde, Brett publicó una actualización para toda la empresa. Asunto: comienza una nueva era de cohetes. El correo electrónico sonaba como un discurso de presentación. Optimización de procesos y dejar atrás las complejidades obsoletas. Esperen lanzamientos más rápidos, flujos de trabajo más eficientes y una cultura más empoderada. Preguntas, envíelas a mi asistente. Su asistente era una estudiante de hermandad de 23 años llamada Kenzie, que una vez le preguntó a Karen cómo convertir un PDF en un documento normal de Word en el que se pudieran usar emojis. Ella inmediatamente reenvió todas las preguntas técnicas a la carpeta de spam de Brett. No llegaron respuestas. El viernes, se ejecutó una auditoría de seguridad. No era un procedimiento estándar, solo un chequeo cauteloso porque algo no se sentía bien. La auditoría arrojó 2 banderas amarillas y una roja. Cuando se le presentaron los hallazgos, Brett entrecerró los ojos ante el informe y dijo,
Esto es como un problema de firewall. El jefe de TI, Mick, que había estado en la empresa más tiempo que Greg, llamó a Karen. No hizo preguntas. No se quejó. Simplemente dijo, quizás quieras mantener tu unidad de copia de seguridad. Ella respondió con una sola línea. Quedan 4 días. Mike no preguntó qué significaba, pero comenzó a copiar su propia documentación en una unidad USB personal, una de esas plateadas antiguas de una feria comercial de 2011. Internamente, la gente comenzó a susurrar. No en reuniones. Nadie quería ser señalado, sino en rincones de cocina, detrás de canales de Slack cerrados y a través de viejos grupos de texto que no se habían utilizado desde la reunión externa de Q3 hace 3 años. Algo se estaba desmoronando lenta pero innegablemente, y Brett todavía hablaba de instalar una mesa de futbolín. Era el silencio, ese tipo específico de silencio corporativo que zumba justo debajo de la superficie, donde la gente todavía aparece, todavía celebra reuniones, todavía envía invitaciones de calendario, pero todos se miran como si estuvieran esperando que se queme un fusible detrás del yeso. El martes por la mañana, una oficial de cumplimiento llamada Janice hizo algo peligroso. Siguió el protocolo. No era una conflictiva. Usaba cardigans con pequeños estampados de pájaros y codificaba por colores sus carpetas. Pero había estado en el equipo de regulación de fase 2 de Karen durante la transición de cumplimiento inicial y sabía que había una revisión federal programada para el jueves siguiente. Karen la llamó, la línea de apagón. Una vez cruzada, cada archivo y aprobación de proceso tendría que cumplir con el estándar de auditoría de integridad de 2024. Sin excepciones, sin concesiones. Fue diseñado para prevenir la exposición después de la reestructuración de Q3, una tirita federal después de ese incidente del proveedor el año pasado que casi hundió su cobertura de responsabilidad. Janice envió el correo electrónico a Greg a las 8:01 de la mañana. Asunto: confirmación de fecha de revisión regulatoria. Fase 2. Adjuntó la hoja de seguimiento que Karen había creado, resaltó los campos pendientes y añadió una nota educada. ¿Presentarán Brett o alguien más la documentación previamente preparada por Karen? Solo quiero asegurarme de que estamos en camino. Greg nunca respondió. Brett lo hizo. A las 10:36 de la mañana, Janice recibió una respuesta que simplemente decía, estamos bien. Ya no necesitamos ese proceso de dinosaurio. Estamos operando de forma ágil ahora. Sin saludo, sin despedida, solo eso. Janice lo leyó 2 veces, parpadeó y marcó el mensaje. No respondió. En cambio, lo imprimió y lo deslizó en la parte posterior de su carpeta de, por si acaso, la misma carpeta donde guardaba capturas de pantalla de módulos de formación, obsoletos e inconsistencias en los NDA de proveedores. Recursos Humanos una vez la llamó paranoica. Esa misma tarde, 3 contratistas independientes, especialistas en redes de Apex Delta, abandonaron el trabajo. Sin pago durante 29 días. Habían presentado facturas. 2 veces. Pero esas etiquetas habían sido parte del flujo de trabajo ahora eliminado de Karen, y Brett le había dicho a Finanzas que dejara de tratar mal a los payasos de terceros. En el correo electrónico de salida del líder de Apex Delta, había una sola línea debajo de la firma. Este no es un problema de Karen. Es un problema de decisión de liderazgo. La frase fue capturada y distribuida en chats internos como un meme. Mientras tanto, en una casa con cortinas gruesas y sin iluminación corporativa, Karen recibió un texto de Devon. Acaban de ignorar la bandera de la fase 2. Janice está a punto de tener un ataque de nervios. Karen no respondió, pero abrió su calendario. 3 de la tarde, un evento etiquetado como almuerzo con papá, se marcó como completado. A esa hora exacta, en un centro de servidores tranquilo y discreto en Boston, un demonio de cumplimiento automatizado activó un correo programado. Un archivo compilado hace 3 semanas, incrustado con una marca de tiempo, comenzó su viaje a través de canales seguros. Karen lo había nombrado inofensivamente aviso de auditoría Q3 PDF ruta alternativa y lo había incrustado dentro de un hilo de cumplimiento anidado previamente marcado como inactivo. El sistema no conocía la política. No le importaba Brett ni Greg ni quién asistía o no a las alineaciones. Solo sabía 2 cosas. El nombre de Karen había sido eliminado de la cadena de cumplimiento dentro de la ventana protegida. Se había asignado un reemplazo sin una etiqueta de finalización de fase 2 adjunta. A las 3:08 de la tarde, la bandeja de entrada de cumplimiento compartida de la Junta recibió un correo electrónico titulado Cambio de propietario del proyecto, notificación de contingencia, fase 2 regulatoria. Adjunto había un memorándum de 17 páginas. La primera línea decía: según la cláusula procesal 9 de la Política Regulatoria Interna numeral 2237F, tenga en cuenta la activación de la ventana de transferencia de responsabilidad, debido a la reasignación dentro del periodo de tiempo protegido.
Ver validación de firma en la página 6. Esta acción otorga la responsabilidad de la fase 2 a la parte ejecutiva iniciadora. En la parte inferior de la página 17 había una sola línea firmada digitalmente por Karen. Envío final con marca de tiempo según sección 5b, cumpliendo con el protocolo de bloqueo de 14 días. Se activó el respaldo de auditoría. El mensaje era silencioso, sin fuegos artificiales, sin alarmas, solo una suave llegada digital a una bandeja de entrada que nadie revisaba cada hora, excepto el asistente del presidente, que leía todo 2 veces. De vuelta en la oficina, Brett estaba rediseñando el panel interno. Menos desorden, dijo, eliminando una columna llamada puntos de control de cumplimiento y reemplazándola con un GIF en vivo de una barra de progreso que se repetía sin fin al 97%. Alguien en finanzas preguntó si deberían esperar los protocolos actualizados antes de cortar los próximos cheques de contratistas. Se encogió de hombros Brett. El sistema de Karen siempre fue excesivo. En los registros del servidor, otro evento silencioso se activó. Propietario de cumplimiento fase 2, nulo. Karen estaba trabajando en el jardín cuando Devon le envió otro mensaje. Esta vez no se molestó en cortesías. Karen, ¿hiciste algo? Ella miró el mensaje. Tierra bajo las uñas, un solo pepino medio enterrado en el bancal elevado. Luego silenció el hilo. El correo electrónico llegó a las 9:47 de la mañana de un miércoles. Asunto, revisión trimestral. Asistencia a auditoría de la Junta confirmada. Allí estaba, claro como el agua. El presidente Harold Wexler asistirá en persona. Greg casi se cae de su cara silla ergonómica de precio excesivo. Esto es todo, susurró, mitad para sí mismo, mitad para el altavoz Bluetooth que reproducía música lofi en la esquina de su oficina. Voy a mostrarle a la Junta cómo se ve una transformación operativa real. Irrumpió en la sala de operaciones como una banda de música, aplaudiendo como un entrenador de ligas menores. Equipo, gritó. El propio presidente vendrá el próximo viernes. Vamos a deslumbrarlo hasta la médula. Brett, holgazaneando en la vieja silla de Karen con los pies en alto y una lata de Red Bull sudando junto a una pelota antiestrés, sonrió. Redefiniendo toda la estructura, nene, dijo, lanzando pistolas de dedos al becario de RR. HH. El legado está fuera. El ágil está dentro. Greg se rió y luego se volvió hacia Angela de Legal. ¿Puedes asegurarte de que nuestra presentación incluya ese nuevo panel que Brett desplegó? ¿El que tiene la barra de progreso en bucle? Exacto. Greg asintió, sin captar el sarcasmo. Es moderno, minimalista. Queremos que sientan la innovación. En la esquina, Devon no dijo nada, solo ajustó los archivos en su regazo y envió discretamente por correo electrónico una copia del último borrador de auditoría de Karen a sí mismo. Por si acaso. Versión final. Las reuniones de planificación se intensificaron rápidamente. Greg programó 2 exposiciones de estrategia y una jam de sinergia para alinear al equipo ejecutivo en la mensajería. El nombre de Karen todavía aparecía en la agenda oficial para el líder de transición de la auditoría fase 2. Karen Lew, que se extrajo automáticamente de los archivos de cumplimiento del último trimestre. Greg lo tachó manualmente. Brett se inclinó sobre su hombro y sonrió. ¿Crees que preguntarán por ella? Greg resopló. Por favor, Wexler es anticuado. Detrás de ellos, Devon anotó discretamente en su agenda. Karen todavía figura en el sistema como líder de proyecto. Durante los días siguientes, Brett practicó su voz de presentación, añadiendo frases como arquitectura disruptiva y transformación horizontal, a pesar de que no sabía qué significaba ninguna de las dos. Le dijo a marketing que imprimiera nuevos carteles para el departamento que decían, «Bienvenidos a Ops 2». Reemplazó el icono de Slack del equipo con un cohete pixelado y se hizo tatuar temporalmente un código QR para que los becarios lo usaran en la reunión para que pareciera que estábamos a la vanguardia tecnológica. Dijo que operaciones se había convertido en un parque temático de malas ideas. En un momento dado, Brett insistió en eliminar 2 diapositivas de puntos de control de cumplimiento de la presentación porque los gráficos ponen nerviosa a la gente. Las reemplazó con una foto borrosa de stock de un apretón de manos y el pie de foto. Construyendo confianza, no barreras. Alguien en la parte de atrás susurró, «Estamos muertos». Mientras tanto, los sistemas seguían hipando. El jueves, una integración crítica de proveedores marcó un error de compatibilidad con la nueva base de datos. Compras le preguntó a Brett si había revisado las especificaciones finales antes de la migración de la fase 2. Se encogió de hombros. Para eso es la automatización. No estoy aquí para cuidar archivos CSV. Devon no dijo nada, pero abrió el registro de cambios final de Karen y lo contrastó con el repositorio del proyecto. Un campo de firma estaba en blanco.
Brett había aprobado una migración de base de datos sin presentar el formulario de cumplimiento de la fase 2. De vuelta en la sala de planificación, Greg estaba eufórico. Liderar con visión, luego dejar que Brett les guíe a través de la nueva lógica optimizada. Después de eso, finanzas puede respaldarnos con ahorros de costos y legal puede golpearlos con reducción de riesgos. Angela de legal lo miró fijamente. No hemos reducido ningún riesgo. De hecho, algo de... Solo mantente en tu carril. Wexler no quiere una conferencia. Quiere impulso. Luego vino la guinda del pastel. Brett añadió una nueva diapositiva al final de la presentación. Foto de él y Greg en un partido de los Cleveland Browns con el pie de foto, liderazgo padre-hijo, asegurando el futuro de la empresa. Nadie se rió. Nadie objetó. Estaban demasiado cansados, demasiado entumecidos. Devon observó todo desplegarse con un frío desapego, como alguien mirando a un hombre reorganizar muebles en un balcón sin barandillas. El día antes de la auditoría, Yanice de cumplimiento entró en la sala de descanso, pálida como el yeso. Se eliminó el protocolo de fallo de la mainframe, susurró. Devon levantó la vista. La cláusula de Karen, dijo, con la voz apenas audible. La de su memo final, está activa. Y si el presidente menciona la fase 2, Devon ya lo sabía. Regresó a su escritorio, abrió su bandeja de entrada privada y vio el mensaje esperando de Karen. Sin asunto, sin firma, solo una oración. No interfieras. Solo observa. La auditoría estaba programada para el viernes a las 9 de la mañana. Greg tenía su traje planchado. Brett ensayó su broma de apertura frente al espejo, y en algún lugar de un servidor que ninguno de ellos entendía, un archivo esperaba, silencioso, con marca de tiempo y bloqueado. Viernes por la mañana, 8:55 de la mañana. La sala de conferencias tenía ese frío fabricado, mitad aire acondicionado, mitad nervios. Las persianas estaban bajadas, la pantalla del proyector zumbaba suavemente. Alguien había colocado botellas de agua de marca delante de cada asiento como centros de mesa para un funeral corporativo. Primero vino legal, Angela, con los labios tan apretados que prácticamente estaban invertidos. Luego finanzas, dos analistas senior que no habían sonreído desde 2017 y que ahora estaban sentados con sus portátiles cerrados, con los brazos cruzados como si se prepararan para la guerra manteniéndose quietos. Un par de ingenieros fueron arrastrados a último minuto, tipos tranquilos de ojos agudos que nunca hablaban a menos que algo estuviera realmente roto. Su presencia no era una buena señal. A las 9:02, Greg entró con una sonrisa y un clicker en la mano, vistiendo un blazer azul pálido sobre una camisa Henley. Greg lo siguió de cerca, con el pecho inflado, irradiando smugness como colonia. Ambos parecían recién salidos del set de un anuncio de reclutamiento. Muy bien. Empecemos. Brett, te toca. Brett se acercó al podio, hizo clic en el mando a distancia y apareció la primera diapositiva. Ops 2. Redefiniendo la estructura de la hora. Silencio. Buenos días a todos, comenzó Brett, su voz más alta de lo necesario. Hemos tenido un trimestre revolucionario. Hemos reconstruido nuestro núcleo operativo desde cero. Más ágiles, más inteligentes, más limpios. Diapositiva 2. Un diagrama de Venn donde ningún círculo se superponía. Hemos eliminado la sobrecarga heredada. Continuó Brett, y movimos nuestra arquitectura central a un sistema más moderno. Él. Miró sus notas. La plataforma Omnipath. No, lo siento. Plataforma Sierra Stack. Angela levantó la cabeza lentamente. ¿Te refieres a la superposición segura heredada? Brett parpadeó. No, la desechamos. El sistema de Karen era demasiado complicado. Brett hizo clic en la siguiente diapositiva, una lista de acrónimos. Hemos optimizado el cumplimiento de SLA integrándonos con el DRP. No, lo siento, el marco RDP. ¿Te refieres a DRC? Interrumpió uno de los analistas de finanzas. Cumplimiento de recuperación ante desastres, ¿verdad? Sí, dijo Brett, agitando una mano. Eso, pero ya no lo necesitamos. No con nuestro modelo actual de tiempo de actividad. Eliminaste el protocolo de recuperación ante desastres. Bueno, sí. Hemos tenido un 99,9% de tiempo de actividad durante 3 trimestres. El riesgo es mínimo. Los ingenieros intercambiaron una mirada que decía, acaba de decir eso en voz alta. Greg intervino, sintiendo la sangre en el agua. No nos atasquemos en los detalles técnicos. Lo que Brett está tratando de decir es, hemos superado el viejo sistema de Karen.
Hizo un gran trabajo, por supuesto, pero era lento. Burocrático. Estamos en una nueva era. Hizo clic en la siguiente diapositiva, una foto de Brett de pie junto a un rack de servidores, sosteniendo un rotulador como un arma. La transformación, declaró Greg, es incómoda, pero necesaria. El ventilador del proyector sonaba como si estuviera luchando por escapar de la habitación. Una pregunta vino de finanzas. ¿Se han reconciliado las facturas de proveedores para la migración de Apex Delta? Brett vaciló. Estamos optimizando las relaciones con los proveedores. Algunas de esas facturas están en espera de optimización. Angela frunció el ceño. ¿No se retiró Apex Delta hace 2 semanas? Devon se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla. Greg intervino de nuevo, con voz más alta. Escucha, no se trata de quién se fue o se quedó. Se trata de lo que hemos ganado. Libertad de la burocracia sobrediseñada. Ya no estamos sujetos a sistemas obsoletos. Otro ingeniero habló muy suavemente. El sistema de Karen tenía las banderas de auditoría preconfiguradas. ¿Siguen funcionando? Brett abrió la boca, la cerró, miró a Greg. Greg sonrió demasiado. Las hemos reemplazado con un sistema más intuitivo, autorregulado, más eficiente. Un segundo después, la pantalla detrás de ellos falló. La diapositiva desapareció. El fondo azul del escritorio parpadeó en la pantalla con una sola carpeta etiquetada como MTG Assets Finer Linii. Angela se frotó las sienes. La habitación estaba en silencio, excepto por el rítmico zumbido del HVAC y Brett haciendo clic inútilmente en el mando. Creo que hemos perdido la presentación, dijo. Nadie se movió. Entonces, casi a cámara lenta, Devon metió la mano en su bolso, sacó una agenda impresa y la pasó a la página 2. Golpeó el encabezado. El segmento del presidente es el siguiente, dijo. Miró su reloj. Se está retrasando. Nunca llega tarde, dijo Angela, sin mirar hacia arriba. Entonces se oyó el sonido de una manija de puerta girando. La habitación colectivamente inhaló y luego se abrió. La puerta se abrió con toda la gravedad de un veredicto judicial. Todos se giraron, sus cuellos se estiraron instintivamente como niños de escuela pillados cotilleando a mitad de clase. Entró el presidente Harold Wexler, traje gris, sin corbata, con un maletín de cuero bajo un brazo. La lluvia aún golpeaba los hombros de su chaqueta, como si hubiera caminado a través de una tormenta y no se hubiera dado cuenta. No habló de inmediato. Simplemente miró alrededor de la sala, escaneando cada rostro como si estuviera confirmando quién sería recordado cuando el polvo se asentara. Sus ojos aterrizaron brevemente en Brett, luego más tiempo en Greg, luego, finalmente, en el asiento vacío al final de la mesa, el asiento de Karen, el que todavía tenía su placa porque nadie pensó o se atrevió a quitarla. Frunció el ceño. ¿Está Karen? Ni una palabra previa, solo eso. Greg, ya a medio camino de ponerse de pie, se rió torpemente y se tiró del cuello. Se ha ido, decidió buscar otras oportunidades. Mi hijo Brett dirige ahora las operaciones. Brett hizo un gesto con la mano como si lo presentaran en un concurso de televisión. Emocionado de aportar sangre nueva al equipo, señor. El presidente Wexler no devolvió el gesto. Parpadeó lentamente. Una vez. Se quedó quieto. Wexler dio un paso adelante, colocó el maletín de cuero sobre la mesa con precisión quirúrgica y lo abrió. De dentro, sacó un solo paquete de papeles doblado, no digital, no por correo electrónico, impreso. Hizo un leve susurro al deslizarse por la mesa. Miró a Greg. Su voz, cuando salió, no fue fuerte, no severa, solo deliberada. Bueno, no, pero si es sobre la salida de Karen, eso fue. No fue un gesto dramático. Solo 2 dedos levantados. Greg dejó de hablar. El presidente giró el memorándum para que la sala pudiera ver el encabezado: cambio de propietario del proyecto, notificación de contingencia, fase 2 regulatoria. Devon parpadeó. Brett entrecerró los ojos como si intentara descifrar un idioma extranjero escrito en sangre. Wexler pasó la primera página sin mirar. Esto llegó a la bandeja de entrada de cumplimiento de la Junta hace 2 días. Entrega a tiempo de Karen Leu. La cara de Greg no se cayó. Se derritió como cera, su mandíbula se aflojó. Ella, espera. ¿Qué es eso? ¿Algún informe antiguo? No, dijo Wexler, golpeando el papel. Es un cable trampa regulatorio, un sistema de seguridad integrado en el calendario de cumplimiento para la fase 2.
establece que si el líder del proyecto es reasignado dentro de los 14 días hábiles posteriores a la presentación final de cumplimiento, toda la responsabilidad se transfiere al ejecutivo iniciador permanentemente. Angela ya estaba escribiendo. Los ingenieros no se movieron. Yanicé de cumplimiento se santiguó lentamente bajo la mesa. Greg se rió de nuevo, pero se quebró al final. Eso no puede ser vinculante. Ella ni siquiera está aquí. Ilegal firmó la reestructuración. Wexler levantó una ceja. ¿Firmaron esto? Pasó a la página 6. Angela dejó de escribir. Dios mío, ahí está. Firma, marca de tiempo, código de validación, firma legal interna. Greg miró a Brett. Brett, para su crédito, finalmente estaba sin palabras. Wexler empujó el documento por la mesa hasta que quedó directamente delante de Greg. Voy a preguntar de nuevo, dijo el presidente, su voz ahora un tono más fría. ¿Dónde está Karen? Greg abrió la boca, la cerró, buscó en la habitación como alguien que se ahoga busca aire. El silencio no fue dramático. Fue quirúrgico. Wexler se enderezó. Pensaste que entendía su valor. Pensaste que si no gritaba, no importaba. Pero ella no estaba construyendo sistemas. Estaba construyendo contención, barreras, cortafuegos, y la sacaste a medio vuelo. Greg retrocedió, su rostro perdiendo color. Nadie me dijo, Wexler lo interrumpió con una mirada. No enojado, simplemente harto. De su bolsillo, el presidente sacó un pequeño teléfono, tocó la pantalla una vez y luego miró a Angela. Por favor, llame a una sesión ejecutiva, dijo con calma. Greg se volvió hacia Brett, susurrando, arregla esto. Pero Brett solo miró el memorándum, sus labios moviéndose ligeramente como si estuviera intentando deletrear las palabras. Transferencia de responsabilidad, ejecutivo iniciador Gregory D. Alton. Wexler no esperó otra excusa. Se dio la vuelta, caminó hacia la ventana y miró hacia el estacionamiento. Toda la habitación estaba congelada en ese respiro antes del momento del choque. Y entonces, casi suavemente, dijo, la gente realmente pensaba que Karen era el dinosaurio. Sacudió la cabeza. No, ella era el cortafuegos. La puerta de puerta ni siquiera se había cerrado del todo al salir Angela antes de que el presidente Wexler volviera a la mesa, con el papel aún en la mano. Sin expresión, sin teatralidad, solo un anciano leyendo el tiempo antes de anunciar una tormenta. Se ajustó las gafas, se aclaró la garganta una vez y comenzó a leer en voz alta. El evento de reasignación del líder del proyecto dentro de los 14 días hábiles posteriores a la presentación del informe de cumplimiento adjunto. Toda la responsabilidad, legal, operativa y regulatoria, se transferirá al Ejecutivo Iniciador según la Política Interna 2237F, subsección 9. Las palabras no resonaron, pero no necesitaban hacerlo. Aterrizaron como limaduras de hierro sobre la mesa de caoba, pesadas, metálicas e irreversibles. Por favor, vea el apéndice firmado por legal, con marca de tiempo y cadena de verificación adjunta. Una aguda inhalación rompió la parálisis de la sala. No dramática, solo alguien, tal vez Yaniz, dándose cuenta demasiado tarde de que habían olvidado respirar. Wexler pasó la página. El suave crujido sonó ensordecedor. Esta cláusula ha sido verificada bajo la autoridad de la Oficina de Revisión de Cumplimiento, confirmada por legal interno y observada por Gestión de Auditoría y Riesgos en la fecha del 6 de septiembre. Hizo una pausa, pasó la página de nuevo, levantó la última hoja como un juez sosteniendo un veredicto. Firma, Karen Lew. Testigo legal, Angela Reynolds. Marca de tiempo del sistema, 1459 ESD. Luego, silencio. Angela volvió a entrar en la sala en ese preciso momento, su teléfono todavía en la mano, pero su rostro pálido. Confirmaron que el adendum es válido. Karen lo añadió durante la actualización de políticas de marzo, estaba enterrado dentro del documento de respaldo de cumplimiento que Greg había tenido que priorizar. Su voz ni siquiera llevaba culpa, era solo fáctica, terminal. La silla de Greg gimió cuando se levantó, con las manos planas sobre la mesa como si pudiera apartar la verdad del papel. Esto es una locura. Ladró. ¿Me estás diciendo que se coló una cláusula que me hace responsable de todo? Angela lo miró. No se coló, se registró, se firmó, se contrafirmó, se revisó, pero nadie me lo dijo. No estaba obligado a hacerlo, interrumpió Wexler, todavía con calma. Firmó la entrega y rescindió al líder sin revisión. Brett se aclaró la garganta como un hombre que intenta fingir que todavía tiene algo que decir. Pero los sistemas, todo está funcionando bien. No estamos expuestos. Quiero decir, migramos a la nueva estructura. Devon, todavía sentado en la esquina, habló por primera vez.
De hecho, los sistemas ya han fallado la lista de verificación previa a la revisión. La cabeza de Brett se giró hacia él. ¿Qué? Devon abrió un archivo en su portátil. 3 sistemas centrales no cumplieron los plazos de instantánea de cumplimiento. 2 estaban funcionando en entornos de prueba cuando debían estar bloqueados para revisión. 1 no ha actualizado su registro de auditoría desde la eliminación de Karen. Angela añadió, el retiro de Apex Delta desencadenó una congelación de revisión, pero nadie presentó el protocolo de anulación. Eso es una violación de la fase 2. Greg miró la pantalla y luego la arregló. No se puede retroceder el cumplimiento, dijo Angela. No bajo la fase 2. De eso se trata. Una vez que se abre la ventana de revisión, el sistema escanea cualquier anomalía. Y tenemos anomalías, terminó Devon. Pasó un largo y prolongado momento en el que nadie habló. Solo el zumbido del HVAC y el lento, casi cruel tic-tac del reloj analógico sobre la pizarra llenaron la sala. El presidente Wexler se sentó a la cabecera de la mesa, dobló el memorándum con precisión en tercios, lo colocó delante de él como un movimiento de ajedrez completado. Esto es lo que sucede a continuación, dijo, con voz suave pero definitiva. Greg, permanecerá sentado. Brett, devolverá su credencial. Me pondré en contacto con ella directamente si está dispuesta a consultar. Greg parecía haber sido electrocutado. ¿Está diciendo que soy responsable? Wexler dijo. No solo según la cláusula de Karen ahora. También, según la política 12.4, por mala gestión del cumplimiento transicional, usted inició el cambio. Usted es el dueño del resultado. Brett abrió la boca. Wexler no lo miró. No necesitaba hacerlo. Usted, dijo con frialdad, no debería haber eliminado las plantillas de auditoría. La cara de Brett se sonrojó, pálida y manchada a la vez. Yo no pensé que, dijo Wexler, ese fuera el problema. La carpeta se sentó entre ellos ahora, inmóvil y condenatoria. No gritó. Simplemente existió como la gravedad, como un hecho. La letra de Karen en la última página era pulcra, afilada. Los sistemas de seguridad son para cuando los egos reemplazan a la razón. Wexler no dijo una palabra más. Simplemente se reclinó en su silla, mirando a Greg respirar demasiado rápido y a Brett frotarse las palmas de las manos contra los pantalones como si pudiera borrar las últimas 2 semanas de su memoria. Pero el memorándum permaneció. Y también las consecuencias. La sala no explotó. Implosionó. Sin gritos. Sin puños golpeando. Solo un silencio tan denso que tenía masa. Podías sentirlo presionando tu pecho, haciendo que el aire fuera más difícil de respirar. Greg estaba congelado a medio camino de una oración que nadie había pedido, con los labios ligeramente entreabiertos como si estuviera en buffer. Brett se sentó inmóvil, con las manos planas sobre la mesa, su rostro de un color beige que coincidía con la veta de madera falsa bajo sus palmas. El presidente Wexler se inclinó y casi para sí mismo susurró la línea que ningún ejecutivo quiere escuchar pronunciada en su propia mesa. Dios mío, ¿qué habéis hecho? Se movió primero. Salieron los teléfonos, se cerraron las puertas, un susurro en un auricular, un asentimiento. Alguien en algún lugar estaba a punto de ser escoltado en silencio, pero no sin antes firmar un formulario muy largo. Legal siguió. Angela se levantó, alisó su falda y señaló a Greg con un dedo. Necesitamos hablar en privado. Su voz era plana, casi aburrida. El sonido de una mujer que ya había redactado el correo electrónico que nunca pensó que tendría que enviar. Entonces, otro movimiento. Brett, tú también. Brett parpadeó. ¿Yo? Bueno, necesitaremos una copia de tu portátil ahora. Devon se levantó, desenchufó su cargador y caminó lentamente hacia la salida sin que se lo pidieran. Ya reenvié la última versión de Karen del documento de recuperación a mi cuenta personal con el asunto. Iniciar restauración KL. Código de respaldo del sistema, apagado 73Q. El CTO, que no había hablado una sola vez durante la reunión, sacó su teléfono de su blazer e hizo una llamada. Empiézalo, dijo. Momentos después, en la sala de guerra de operaciones 3 pisos más abajo, un analista junior de TI hizo clic en un comando que desbloqueó un archivo comprimido etiquetado como Karen Core Backup Final. Final B2. El sistema parpadeó. Uno por uno, los paneles que se habían puesto negros volvieron a la vida. Los registros de auditoría se recompilaron. Los permisos se reestructuraron. Las instantáneas de cumplimiento se realinearon con sus plazos originales. Era como si la propia empresa exhalara. Arriba en la sala de conferencias, Greg todavía no se había movido. Se sentó con la corbata torcida, el sudor manchando su camisa debajo de los brazos. Sus dedos temblaban, no rápido, solo lo suficiente para ser notorio. Wexler no lo miró.
No necesitaba hacerlo. El anciano simplemente miró la pantalla al final de la sala, donde había terminado el reinicio del sistema. Ahora estaba en la página de inicio de sesión predeterminada. Un nombre brillaba en la parte superior. Restaurado por protocolo, Karen Lew, propietaria del proyecto. Brett intentó reír. Salió como una tos. Angela regresó, le entregó una copia impresa de la cláusula legal de nuevo. ¿Firmaste esta página? Justo debajo de la frase, la responsabilidad de la fase 2 no puede ser transferida postactivación sin el consentimiento escrito de la Junta. Pero me dijeron que era solo una formalidad. Ella lo miró con ojos muertos. Te lo dijeron. A las 11:41 de la mañana, las credenciales archivadas de Karen se activaron en modo consultor, el tiempo suficiente para que se cargara un clon de su script de recuperación en producción. Nadie necesitaba su inicio de sesión. El código ya estaba escrito. El registro mostraba la última marca de tiempo de actividad bajo sus credenciales de semanas atrás. Al sistema no le importaba que ella se hubiera ido. Solo le importaba que hubiera estado allí, y ahora ya no. Karen estaba en algún lugar profundo de un sendero forestal a las afueras de Asheville. Elevación 3, 800 pies. Sin recepción celular, tenía un termo de café, un cuaderno sin líneas y un lápiz que le gustaba más que cualquier teclado. Una roca cubierta de musgo sirvió como un buen asiento. Los pájaros piaban. Sus botas estaban embarradas. Sus pensamientos estaban limpios. Su teléfono zumbó una vez, suficiente señal para que un solo mensaje se abriera paso. De Margaret, administradora ejecutiva del presidente Wexler, ¿estaría abierta a un puesto de consultoría? No lo haría durante horas, quizás más. De vuelta en la sala de conferencias, Greg aún no se había levantado. Los demás se habían ido. HH. Se había llevado a Brett por otro pasillo. Angela estaba informando a Legal. Incluso Wexler había desaparecido después de una declaración final. Arréglalo si puedes, pero esto no es solo una limpieza. Su silla ligeramente inclinada hacia atrás, sus ojos vacíos, sus manos inertes a los lados. La pantalla del proyector brillaba frente a él, llenando la sala con una luz azul estéril. La miró fijamente como un hombre esperando que alguien la apagara. Solo que nadie lo haría. En la pantalla, el panel se cargó completamente. Esquina superior derecha, auditoría de fase 2 programada. Propietario del sistema, Karen Lew. Debajo, un cursor parpadeante. Vivo, listo, esperando. Greg no parpadeó. Simplemente susurró algo a nadie, y la pantalla parpadeó de vuelta. Gracias por unirte a la diversión, supervivientes de oficina. Suscríbete para más dramas de cambio de interruptores. Hagamos sudar a tus excompañeros de trabajo.